la ponencia, que estoy escrita y que si hay un debate, esperemos que lo haya, va a ser aplicar. No tenemos mucho tiempo, por eso. Cuando haya acabado de hablar en Rodríguez, pasaremos a su González y al final de las exposiciones, pues podréis hacer sus comentarios, preguntas, porque eso va a ser una pregunta de verdad y ponerse aquí. Os voy a presentar a Eva Rodríguez Cárdenas. Es doctorada en el Departamento de Filología y Novelas de la Universidad de La Coruña. Y desde muy joven tenía ya claro que quería estudiar filología inglesa y que sería una rápida en estudio de la literatura. Una vez acabada la carrera en un año, completó su formación en Salamanca, con un máster sobre traducción. Durante este máster, entonces empezó a interesarse por la literatura juvenil como método de estudio y interés que se vio reflejado en su trabajo final titulado Manipulación inclusiva en directo de la traducción de Harry Potter al español. Al año siguiente regresó a nuestra universidad para cursar el máster que se tituló entonces Perspectivas Lingüísticas Literarias sobre el texto. Durante ese año, Eva siguió cultivando su interés por la literatura juvenil hasta que acabó su proyecto de máster que se centraba en la obra de un autor británico de literatura infantil juvenil, para adultos, que se llama Neil Gaiman, que realmente es un psicoanalista. En la actualidad trabaja sobre una tesis titulada Reescritura de la literatura clásica infantil en la obra de Neil Gaiman, una reinterpretación modernista. Su ponencia de hoy se trata sobre todo de una de las obras que se creó de Gaiman y los cambios que ha sufrido ambas asesinas. Entonces ya dejo el suelo, por así decirlo, a Eva. Muchas gracias a todos por venir hoy y gracias a María Jesús por tu presentación y también por haberte encargado de la organización de este seminario. Gracias también a Asun por estar aquí y especialmente saludo a las dos porque son mis directoras de tesis. Bien, empiezo. Como ya ha comentado María Jesús, que me ha presentado muy bien y muy amablemente, estudié filología inglesa porque ya desde, no voy a decir desde pequeña, pero ya desde primeros años del instituto tenía bastante claro que yo quería tirar por inglés, era lo que más me gustaba, lo que más disfrutaba. Además de que también me gustaba mucho leer y siempre desde joven siempre me he guiado un poco, digamos, por instinto o he intentado hacer lo que me gusta en la medida de lo posible. Entonces, siguiendo con esta manera de pensar, cuando terminé la carrera me fui a hacer el máster de traducción a Salamanca, me especialicé en traducción literaria. Y mientras estaba haciendo este máster, a la hora de elegir el tema del trabajo final, se me ocurrió, después de darle muchas vueltas a de qué lo podía hacer, que por qué no hacerlo de Harry Potter, ya que era una serie de libros que siempre me había gustado mucho, me sigue gustando, ya había pensado bastante sobre este tema, traducción y tal, y dije, ¿y por qué no va a poder ser una serie de literatura infantil un objeto de estudio de investigación? Y no tuve ningún problema por parte de los profesores, de hecho ya había habido algún trabajo similar y así me fui dando cuenta de cómo puedes seguir en el terreno de la investigación haciendo de lo que te gusta tu trabajo, tu investigación. Y bueno, como ya hemos comentado, ahora mismo me estoy centrando en el doctorado en las obras de Neil Gaiman y en la reescritura de literatura infantil y juvenil. Así que, aunque os animéis o escuchéis de gente que está haciendo un doctorado, no todos son sobre autores muertos hace 100 años con obras igual muy complejas o tal, sino que igualmente un autor contemporáneo que os guste y que os guste mucho puede ser un objeto de estudio perfectamente válido. Vale. Como ya sabéis, en esta charla me voy a centrar un poquito en Coraline, que es una novela de literatura infantil y juvenil, y en cómo ha sido adaptada después al cine, así que muy brevemente voy a tratar el tema de la literatura infantil y juvenil y cuál es su lugar un poco en la literatura y en el canon.
Tradicionalmente, las obras enmarcadas dentro del teatro infantil y juvenil han sido apartadas del canon literario porque no se consideraba que fueran verdaderas obras de arte, verdaderas obras literarias, sino que se las juzgaba básicamente por su valor como instrumentos pedagógicos, sin concederles la posibilidad de tener un verdadero valor artístico por sí mismas. Sin embargo, ya a partir de los años 80 aproximadamente, unos cuantos autores, como los que cito aquí, aunque hay muchos otros, empezaron a aproximarse a estos textos, a estos autores, igual que se aproximarían a cualquier otro autor de literatura tradicionalmente considerada canónica, como obras que pueden ofrecer diferentes interpretaciones tanto a niños como a adultos, que pueden demostrar una complejidad narrativa, como auténticas obras literarias. Vale. En quien yo me centro es en el autor Neil Gaiman, quizás alguno de vosotros ya lo conozcáis. Es un autor contemporáneo muy prolífico que en algunos campos es sobre todo conocido por ser el guionista de la serie de cómics Sandman, pero también ha escrito numerosas novelas para adultos, novelas para niños, historias cortas, ha escrito guiones para cine y televisión, menos libros de cocina. Este hombre ha escrito de todo. Entonces, yo me centré en este pequeño ámbito del teatro infantil y juvenil, que igual ha sido un poco más pasado por alto por la crítica. Algunos libros infantiles de Neil Gaiman incluyen El libro del cementerio, El galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre, o El día que cambié a mi padre por Dos peces de colores. Pero en el que me centro hoy es en Coraline, quizás su obra para niños más conocida, que fue publicada en 2002. La primera edición, la de la izquierda, contaba con ilustraciones de Dave McKean y más adelante se ha publicado otra edición con ilustraciones de Chris Riddell. Y como podéis ver, las de Dave McKean son un poquitito más serias, adultas, perturbadoras que las de Chris Riddell. A mi entender, como ahora iremos viendo más adelante, las primeras ilustraciones van un poco más acordes con el tono de la novela. Vale. En 2009 se hizo una adaptación en cine de animación de esta novela, entonces por eso quería hacer una breve introducción al tema del cine de animación y sobre todo a cómo se ha representado a la mujer o a las niñas en el cine de animación. ¿Vale? En el cine en general, como ya decía Laura Mulvey, se suele tender al male gaze. ¿Y qué significa esto? Que generalmente las historias que Hollywood nos trae al cine se cuentan, o el protagonista se ve desde la perspectiva de un hombre blanco y heterosexual. ¿Vale? De manera que normalmente con quien el espectador se tiende a identificar es con un hombre blanco heterosexual, es el punto de vista que se suele dar. Y en estas historias hollywoodienses, la mujer generalmente es representada como un sujeto pasivo y objeto de deseo. No es lo normal que la mujer suele ser el sujeto agente, que sea la que realiza la aventura o de la que dependan los eventos de la historia. En el cine de la animación esto se ha mantenido y generalmente las niñas raramente son las protagonistas, normalmente suelen ser igual las compañeras o las amigas de un protagonista masculino, y en los pocos casos en los que son protagonistas es muy normal que acaben siendo un premio para ese héroe masculino. Quizás una excepción a esta norma sea la narrativa oriental y las películas de Hayao Miyazaki, que si os suenan un poco, la gran mayoría de las películas de Miyazaki están protagonizadas por niñas y suelen ser héroes, agentes por sí mismas. Y en un principio la película de Coraline, sobre todo si has leído el libro y te aproximas a la película solo con la perspectiva del libro, esperas encontrar algo parecido, una película para niños, de animación, con una heroína femenina que es la que va realizando todas las aventuras y va superando los obstáculos. Vale.
Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a analizar un poco más de cerca la película la novela de Coraline, y la voy a comparar con su adaptación con la película de Coraline, para demostrar cómo, aunque a grandes rasgos el argumento se ha mantenido más o menos el mismo, la historia que cuenta es más o menos la misma, algunos elementos, algunos detalles que se han añadido o se han cambiado en la película han conseguido que el mensaje quizás incluso feminista de la novela original se haya visto bastante reducido, por no decir que llega incluso a transmitir el mensaje opuesto. Vale. De acuerdo. Antes de empezar a hablar de la película, por si alguno no ha leído el libro o no sabe de qué va, os voy a comentar un poquito por encima el argumento de esta historia. Coraline es una niña de unos 9 años, más o menos, que se ha mudado con sus padres a una vieja casa que está dividida en diferentes apartamentos. Los padres trabajan en casa y no le hacen mucho caso, están siempre muy ocupados, entonces la niña se aburre, explora, va de aquí para allá sola y descubre que en su salón hay una puerta que está tapiada. Pero al día siguiente de haber visto esta puerta tapiada la vuelve a abrir y se da cuenta de que hay un pasadizo que da a otra casa que es exactamente igual que la suya y en la que descubre que viven su otra madre y su otro padre, que son físicamente iguales a los suyos, solo que en lugar de ojos tienen botones. Y además, en contraste con sus padres originales, sus padres reales, que siempre están ocupados y no tienen tiempo para estar con ella, su otra madre y su otro padre viven solo para ella, le hacen de comer cosas riquísimas, quieren jugar con ella, le compran cosas. Entonces, claro, Coraline se siente aquí mucho más cómoda, mucho más completa que en su casa. Entonces, la otra madre le ofrece quedarse allí para siempre con ellos a condición de que le cosa los botones en los ojos. Ante esta oferta, Coraline huye despavorida a su casa, pero cuando vuelve allí descubre que sus padres ya no están. Han sido raptados por la otra madre. Entonces Coraline tiene que hacer de tripas corazón y, pese al miedo que siente, volver a este otro mundo, a su otra casa con su otra madre, para poder rescatar a sus padres. Una vez allí, cuando vuelve, la madre la encierra en un espejo, castigándola porque no se está portando como una buena hija. Y allí la protagonista se encuentra con los fantasmas de 3 niños de épocas anteriores que antes habían sido ya engañados por la otra madre y se habían dejado coser los botones en los ojos, para que después la otra madre, al cansarse de ellos, simplemente devorara sus vidas y se quedaran ellos atrapados allí. Entonces los niños le piden a Coraline que por favor encuentre sus ojos y puedan así liberarse. Entonces, cuando ya por fin la madre le levanta el castigo y le saca del espejo, Coraline le propone un juego, un trato. Un juego de explorar en el que Coraline tiene que encontrar los ojos de los niños y a sus padres, y si ella lo consigue, la otra madre le tiene que dejar marchar. Finalmente, Coraline consigue encontrar los ojos, consigue encontrar a sus padres y consigue marcharse a su otra casa, a su casa original, por los pelos, ya que al cerrar la puerta que separa las dos casas, la mano de la otra madre queda cortada y sí que consigue pasar, sin que Coraline en un primer momento se dé cuenta. Entonces, al día siguiente, Coraline se da cuenta, porque es muy observadora, de que la mano está por allí, está por la casa, le está siguiendo. Entonces ella monta una trampa, todo un plan, para conseguir engañar a la mano de la otra madre. Entonces hay un pozo en los terrenos, en los jardines de la casa, que está como escondido. Entonces monta un picnic encima del pozo, quita las tablas que están tapiando el pozo, pone encima la manta del picnic, sujetándola con cuidado con las tazas, y se pone ella como cebo para engañar a la otra madre, que vaya por ella y que en el último momento la mano se caiga en el pozo y por fin Coraline la ha vencido, puede volver a tapiar el pozo, y así termina la historia con Coraline como la heroína que ha conseguido vencer todos sus miedos y todas las adversidades y termina triunfante. Entonces, esto es el libro. Luego nos dirigimos hacia la película, que fue estrenada en el año 2009
fue dirigida y escrita por Henry Selick, que si no os suena fue quien dirigió Pesadilla antes de Navidad. También esta película está hecha con stop motion y en un principio el argumento se mantiene. Sin embargo, si analizamos algunos aspectos, vemos como la Coraline del libro y la Coraline de la película no son exactamente iguales. Los personajes son más o menos los mismos. Tenemos a Coraline, tenemos a sus padres, tenemos a su otra madre con los botones en lugar de ojos, pero en la película también encontramos un personaje que no aparece en el libro. Este personaje es Wyvern Lovatt, más lo llaman Wybie cariñosamente, y se supone que Wybie es el nieto de la dueña de los apartamentos. Y entonces está rondando siempre por ahí, por las casas. Este personaje lo añadió el propio Selick y vamos a observar cómo al añadir este personaje se altera y se reduce la narrativa femenina original de la novela. Para eso voy a centrarme en 3 momentos clave de la historia y voy a comentar cómo son representados en la novela y cómo han sido representados después en la película. La presentación que se hace de Coraline en el primer capítulo del libro nos demuestra una Coraline independiente y curiosa, que si bien está aburrida porque sus padres están trabajando y no le hacen caso, ella misma tiene la motivación de salir a explorar, entretenerse, no está solamente en casa quejándose porque está aburrida. Sale fuera a explorar, no demuestra miedo con facilidad, va de aquí para allá sin importarle y tiene un espíritu muy explorador. Se le ve que le gusta explorar, descubrir, va a buscar, lo primero que hace es ir a buscar el pozo que al final sirve para engañar a la mano de la otra madre, a pesar de que le han dicho las vecinas que se aleje del pozo porque es muy peligroso. Entonces ella dice, bueno, pues lo encuentro y así ya sé dónde está y puedo mantenerme alejada de él. Vale, sin embargo, la Coraline que nos muestra la película parece que saliera a explorar motivada solamente por el aburrimiento, después de estar en casa y de preguntar a sus padres si alguno quiere jugar con ella o le quiere hacer caso. Entonces es cuando ya sale y se dispone a explorar. Una vez fuera de la casa vemos que los ruidos la asustan con facilidad. Si va por algún camino medio en el bosque, enseguida en cuanto hay una ramita o así se sobresalta. Y aparece Wybie mientras está Coraline buscando el pozo y aparece como una figura protectora y autoritaria. Os voy a enseñar muy brevemente la parte de la película en la que aparece Wybie por primera vez. Show me the well! Get away from me! Let me guess, you're from Texas or Utah, someplace dried out and barren. Bueno, es aparecer Wybie en la película y deja a Coraline literalmente a la altura del barro. Aquí, en vez de tener a una sola protagonista femenina que sale a explorar, que busca el pozo, de repente nos aparece Wybie y la narrativa cambia y pasa a estar protagonizada por una pareja, chico-chica, en la que ya desde el primer momento el chico aparece como figura dominante, porque no solo aparece y la tira en el barro, sino que ella le dice, ¿qué estás buscando un pozo? Pues el pozo está aquí y tienes que tener cuidado porque me ha dicho mi abuela que los niños tienen que tener cuidado en esta casa. Aparece y entonces elimina toda la posibilidad de que Coraline por sí misma pueda descubrir los peligros o pueda descubrir aquello que ella está buscando. Vale. Otro punto, otra parte de la historia que es muy reveladora a la manera en que ha sido abordada es cuando la otra madre encierra a Coraline en el espejo para castigarla por haber sido una mala hija. En la novela, cuando la otra madre la encierra en el espejo,
Coraline intenta salir, pero no hay manera de salir de este espejo, así que simplemente lo que hace es quedarse allí y aguantar, valiente, a pesar de que está muy asustada, de que tiene mucho miedo, y en ningún momento muestra signos de debilidad, no se echa a llorar, no pide ayuda, aguanta. Hasta que por fin su castigo termina y la otra madre le deja salir. Sin embargo, en la película, cuando la otra madre la encierra en el espejo, al final sale de allí porque el otro Wybie, que también hay un otro Wybie en este otro mundo, es él el que saca a Coraline del espejo y literalmente la lleva, casi la arrastra hasta la puerta de vuelta a su verdadera casa, al otro mundo. Y al escaparse ella, él se queda atrás para cerrar la puerta y así se sacrifica por ella. Como podemos ver, aquí cambia bastante todo el sentido, todo el significado. Aquí no tenemos a una Coraline sola que tiene que aguantar con este miedo y con esta presión, sino que aparece el chico para rescatarla y no solo la rescata, sino que se sacrifica por ella. Vale. Y por último, el final de la historia, el desenlace. Yo creo que este es el más significativo de todos. Como ya os he comentado antes, en el libro Coraline se da cuenta de que la mano la ha seguido hasta su casa y prepara esta trampa para que la mano acabe cayendo en el pozo. Ella sola realiza todo el trabajo, ella sola levanta las tablas que están tapiando el pozo, ella coloca la tabla y se coloca ella misma como cebo. Y finalmente la trampa funciona y Coraline queda triunfante. Sin embargo, en la película, Coraline no se da cuenta de que la mano le ha seguido, la mano va detrás de ella, pero Coraline no se da cuenta. Ella se dirige directamente al pozo para tirar la llave que cierra la puerta entre las dos casas y cuando intenta tirar la llave al pozo, entonces la mano le ataca. No es hasta ese momento hasta que ella se da cuenta de que le está siguiendo. Y en ese momento aparece Salvador, aparece Wybie para rescatarla, librarle de la mano que le está atacando, forcejea con ella, él está a punto de caer en el pozo, por lo que está a punto de sacrificarse por ella una segunda vez. Y cuando ya al final la mano se va a abalanzar una última vez sobre Coraline, es Wybie el que lanza una piedra encima de la mano y la acaba destruyendo. Así que hemos pasado una vez más del libro en el que Coraline es la sola heroína, ella sola realiza toda la acción, ella se enfrenta a los miedos, a la mano, etc., para pasar a la película en la que hemos vuelto a una narrativa tradicional en la que la chica es salvada por el caballero, por el hombre, como se espera de él. Entonces, como conclusión, podemos decir que la novela original de Gaiman es una historia que habla sobre la madurez, en la que la joven protagonista consigue superar de manera independiente sus miedos, una prueba difícil y así desarrolla su propia identidad, mientras que esta carga potencialmente feminista de la obra original desaparece por completo en la adaptación que hizo después Selig al cine. Y es que el propio Neil Gaiman, como veis en la última cita, hablando respecto a esto, comentó que esta sensación de que Wybie rescataba a Coraline le hizo sentir incómodo, ya que es ella quien tiene que rescatarse a sí misma. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharme. Ahora para mí es un placer de nuevo presentar a los universidad. Él se llama Jonathan Conrad. Es becario de investigación. Ahora mismo está haciendo una su principal línea de investigación son las relaciones literarias españolas, especialmente la relación de la en España y la actualmente está trabajando en la ficción del poeta romántico Fernando William Wordsworth en España a través de las asociaciones y cosas que se colocan en España. Además, Jonathan ha recibido el consejo de la Universidad de España dedicada a la Universidad de España, que este año celebra su
gracias, María Jesús, por esa presentación y por la oportunidad de estar aquí hablando hoy. Y muchas gracias a todos los que habéis venido para hoy hablar de Felicia Hemans. Bueno, para continuar un poco con la línea de las introducciones que han hecho mis compañeras, Nerea el otro día y Eva hoy, creo que es importante plantearse cómo llega alguien a estudiar a Felicia Hemans y Francisco de Goya dentro del contexto de la Guerra de la Independencia Española, que ya es mucho decir. Bueno, yo, como os ha dicho María Jesús, soy becario del Departamento de Filologías Modernas, llevo aquí desde 2013 investigando la recepción de William Wordsworth en España, a través de sus traducciones. Y uno de los libros de traducciones con los que me he topado incluye unos poemas que Wordsworth escribió precisamente sobre la Guerra de la Independencia Española, que son ilustrados por una serie de grabados y estampas de Francisco de Goya. Algo que no tiene mucho sentido cuando las dos visiones del conflicto son totalmente opuestas, como luego veremos. Pero tras tirar del hilo e investigar esa línea, descubrí que a lo largo de la historia de España, durante el siglo XX, ambas visiones se habían presentado como complementarias en diferentes contextos particulares, como la guerra civil, durante la etapa franquista, durante la transición, incluso hace unos pocos años. No obstante, como Felicia Hemans, como veremos hoy, fue una de las figuras más importantes del romanticismo inglés y como también mostró un gran interés por la Guerra de la Independencia, decidí tirar de ese otro hilo y ver cuál había sido la recepción de Hemans en ese mismo contexto en el que estas dos visiones de la Guerra de la Independencia se habían presentado como complementarias. Y eso es precisamente de lo que os hablaré hoy. Comenzaré ahora mismo por hablar un poco sobre Felicia Hemans y cómo y por qué se interesó por España. Luego haré un brevísimo repaso sobre las representaciones de la Guerra de la Independencia en la obra de Goya, porque con eso estaréis más familiarizados. Y finalmente pasaré a hablar de cómo en el siglo XX, como os decía, las obras de Wordsworth se resignificaron junto con las de Goya para presentarlas como complementarias, pero se dejó a Felicia Hemans fuera de ese debate. Y precisamente quiero que os planteéis por qué se hizo esto. Bueno, como probablemente no estaréis familiarizados con esta autora, ya que su recepción en España ha sido prácticamente nula, creo que es importante responder a la pregunta de ¿quién fue Felicia Hemans? Su nombre completo, como tenéis en pantalla, fue Felicia Dorothea Hemans, aunque su apellido de soltera era Brown, y con él publicó sus primeras obras. Como os he dicho, fue una de las figuras literarias más importantes y reconocidas del romanticismo inglés, y a los 18 años contrajo matrimonio con un militar de origen irlandés, el capitán Alfred Hemans, que casualmente era veterano de la Guerra de la Independencia Española. No obstante, este hombre la abandonaría a los 7 años, dejándola sola con sus 5 hijos sin ningún tipo de manutención. ¿Por qué os cuento esto? Porque el momento del abandono de su marido correspondió también con el éxito y la fama de Felicia Hemans. Ese mismo año publicó el libro que tenéis en pantalla, The Restoration of the Works of Art to Italy, que la convirtió en un fenómeno editorial. De hecho, a raíz de esta publicación, Felicia se convirtió en la figura literaria mejor pagada de la revista Blackwood's. La figura literaria mejor pagada, por encima de los otros autores masculinos como Walter Scott. Y a partir de eso también sus libros se comenzaron a vender más que los de cualquier otro autor, salvo Lord Byron y Walter Scott, a los que aún así alcanzó el número de ventas en varias ocasiones e incluso llegó a superarlos. En definitiva, Hemans gozaba de una fama en su momento que cualquier otro poeta, a excepción de Byron y Scott, habría soñado, por ejemplo como John Keats o Percy Shelley. Y he seleccionado un par de fragmentos de 2 reseñas de sus obras en otra de las revistas más importantes del momento, para que veáis que, a pesar de ser una mujer, en principios del siglo XIX, se le reconocía su trabajo y en gran medida. La primera de ellas diría algo así como: cuanto más nos familiarizamos con la señorita Hemans como poeta, más encantados quedamos con sus producciones y sorprendidos por sus poderes. Y la segunda es quizás más halagadora incluso, que diría algo así como: cuando una mujer puede escribir así, debe escribir. Eso es el énfasis ahí lo metía el reseñador original. Su mente es una propiedad nacional. En el gran esquema de una literatura popular hay muchos departamentos que por sí solos pueden ser llenados por las producciones del genio femenino.
De hecho, además de su fama, Hemans fue una figura muy prolífica y tenía una gran visión comercial. Ella misma negociaba con los editores los términos de sus publicaciones y siempre conseguía sacar términos bastante ventajosos. Llegó a publicar 19 libros, además de sus contribuciones habituales en revistas. Además, escribió varias obras de teatro y publicó varias traducciones, entre ellas algunas de autores españoles como Garcilaso, Quevedo o Lope de Vega. No obstante, además de semejante éxito comercial en un mundo de hombres, Hemans también se convirtió en un ejemplo feminista al entrar en el mundo masculino de la poesía de guerra, cuando tenía solo 14 años en 1808. De hecho, en ese año, en 1808, que es cuando estalla la Guerra de la Independencia, Hemans publicó 2 libros, con tan solo 14 años, remarco. El primero de ellos era Poems o Poemas, y el segundo, dedicado en exclusiva a la causa de nuestro país, England and Spain or Valor and Patriotism, es decir, Inglaterra y España o Valor y Patriotismo. Ella fue una pionera con este libro, de hecho, lo que suscitó la envidia de Lord Byron, como veremos al final. Y a partir de esta publicación muchos otros autores la seguirían y empezarían a escribir sobre nuestro país, sobre los patriotas españoles, etcétera, etcétera. Autores como William Wordsworth, por ejemplo, Walter Scott, Robert Southey o el propio Byron. Pero ¿por qué se interesó Hemans por nuestro país y por esta guerra? Bueno, la causa principal estaba en que sus 2 hermanos, Thomas y George, participaron en la campaña peninsular, lo que explica su apoyo sin parangón a la causa española y a la intervención británica en este conflicto. Pero de cualquier manera, si nos centramos en su obra, como veremos ahora mismo en este segundo libro suyo, el primero que dedica a la causa española, Hemans fue pionera en el uso de una técnica que luego imitaron el resto de poetas como Wordsworth, Scott y Southey, que consistía en la recuperación de un pasado épico idealizado sobre España para hablar en esos términos de la situación actual en ese momento de España. Es decir, se usaban hechos históricos o figuras como Pelayo o el Cid para hablar de la guerra de la independencia española y así darle un toque de heroicidad, de valor a los españoles que estaban luchando en ese conflicto. Por ejemplo, el fragmento que tenéis en la pantalla y que tenéis en las fotocopias también es bastante ilustrativo y nos da una idea de la pasión con la que Hemans sentía la causa de España. Sí, libertad, sí, tus hijos, noble legión, en torno a tu bandera, firmes, exultantes van. El rayo encendido de tus ojos lanza invictas llamaradas, y tu sublime presencia al corazón del guerrero alienta. Y al tiempo, por defender tu estandarte y tus fueros, los castellanos se lanzan, intrépidos, a la batalla. Mira, las huestes generosas de Britania ayuda brindan, decididas por ti a triunfar o morir. Y sonríe la gloria viendo el nombre de Iberia junto al de Albión grabado en el libro de la fama. Ilustres nombres, aún unidos brillan. Esas 3 líneas son bastante representativas, con Iberia significando España y Albión Inglaterra. De hecho, a lo largo de todo este poema hay constantes referencias a Castilla, Iberia, los españoles o los íberos, que son términos usados todo el rato metonímicamente para referirse al valor, al patriotismo, a los sentimientos de honor de los patriotas españoles que estaban luchando contra el imperialismo francés. No obstante, el interés de Hemans por la guerra de la independencia continuó durante toda su vida y 4 años más tarde, justo antes de contraer matrimonio, publicó otro libro bastante importante titulado The Domestic Affections and Other Poems, o Afectos Domésticos y otros poemas, en el cual incluyó 2 poemas originales nuevos que hablaban sobre el tema español y donde esa pasión, ese entusiasmo por la guerra de la independencia alcanzó unos límites ya insospechados. El primero de esos poemas era War Song of the Spanish Patriots, o Canción Guerrera de los Patriotas Españoles, que tenéis en pantalla. Y aquí es un poema de carácter dialógico, conversacional, en el que Hemans se dirige directamente a los españoles y les anima a emular a los antiguos héroes de su pasado histórico, como comentaba antes. Y este fragmento en concreto son bastante llamativos. Alzaos, en la causa de la libertad uníos, castellanos, alzaos. Iberia os llama, valientes, escuchad. Por el nombre del Cid inmortal, por la eterna gloria de Gonzalvo, por los caudillos de otros tiempos, bravos castellanos, blandid la lanza, valientes andaluces, oíd. La gloria os llama a la llanura,
los poetas de la posteridad, con voz excelsa, cantarán vuestra alabanza. Volvemos a ver aquí esta recuperación del pasado histórico, como digo, con referencias al Cid, a la Reconquista, al reconocido militar al servicio de los reyes católicos, Gonzalo, o el gran capitán. Pero además aquí, además de los términos metonímicos de castellanos, íberos, vemos cómo hace una referencia a los valientes andaluces, lo que se interpreta tradicionalmente como una referencia a la batalla de Bailén, que había tenido lugar durante la Guerra de la Independencia, poco antes, que supuso la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico. De esta manera Gemma se está uniendo ese pasado histórico de España con el Cid, que es lo más representativo, con una batalla contemporánea que había tenido lugar hace poco. Y de esta manera está, pues, como digo, hablando de un conflicto bélico en términos de un pasado histórico. El otro poema que incluyó en este libro era menos alegórico y en referencia al pasado histórico, y se centraba más en describir a España en términos de luz, de resplandor, de brillo, lo que se traduce en una referencia al futuro lúcido de los españoles, ya que ya aguardaba que iban a derrotar al ejército napoleónico, porque recordemos que estos poemas fueron publicados en 1812, todavía quedaban un par de años para el fin del conflicto. Además, a lo largo de su vida continuó publicando poemas sobre la Guerra de la Independencia, una vez esta ya había acabado, incluso en 1826, por ejemplo, creo que es el último que publicó en relación a España, y aunque no tenemos tiempo de ahondar hoy en ellos, creo que estos dos ejemplos nos dan una idea de la visión que tenía Gemans de nuestro país. Pero como he comentado antes, no fue la única figura del romanticismo inglés que se interesó por España. Y otro caso importante también, y como veremos interesante luego, fue el de William Wordsworth, que es mundialmente reconocido hoy en día, tiene mucha más fama que Gemans, a pesar de que esta hoy en día, salvo en nuestro país, continúa siendo una figura muy representativa, pero en su día no tuvo un gran éxito comercial como Gemans. Y de hecho sus composiciones sobre España, esta que veis aquí, por ejemplo, un tratado político en que alababa a los españoles, fue un desastre comercial. No obstante, él también presentaba a los españoles como ejemplos de heroicidad, de patriotismo, y presentó a España como un ejemplo, como un modelo a seguir para toda Europa. Algo que fue bastante determinante, puesto que hasta entonces la imagen en Inglaterra que existía de España estaba relacionada con la leyenda negra, el colonialismo, una imagen totalmente negativa, que presentaba a los españoles como atrasados, como católicos que se encerraban a rezar todo el día, etcétera, etcétera. Bueno, este era el panorama anglosajón. Pero si pensamos en cómo se plasmó la Guerra de la Independencia en la España decimonónica y cómo posteriormente ha sido recibida en nuestro país, lo primero que nos venga a la cabeza seguramente sean los grabados y las pinturas de Francisco de Goya, principalmente el 2 y el 3 de mayo. No obstante, mientras que estos ingleses que eran ajenos a España, que no habían estado aquí, idealizaron a los españoles y a la causa contra Napoleón, Goya, que trabajaba como pintor de corte, que era español y que vivió de primera mano la guerra, presentó lo que era para nada una visión patriótica. De hecho, todo lo contrario. Su obra más importante al respecto es una serie de 80 grabados que fueron titulados póstumamente Los desastres de la guerra, donde precisamente Goya se centra en eso, en mostrar los desastres de la guerra, pero en ambos bandos. Aquí no hay una representación idealizada de los patriotas españoles, sino que se sitúa la crueldad de las guerrillas al mismo nivel que la brutalidad de los soldados franceses. Y en este sentido los dos grabados que tenéis en la parte de abajo son bastante representativos. El de la izquierda se titula Con razón o sin ella, y ahí vemos a unos soldados napoleónicos que están a punto de fusilar a dos patriotas españoles. Sin embargo, en el de la derecha, que se titula lo mismo, vemos a un patriota español que, en vez de concederle la piedad que está pidiendo el soldado francés al que está a punto de matar, le va a degollar. De manera que mostraba que los dos, que todos se habían puesto al mismo nivel durante este conflicto. Además, la crítica reconoce que hay una técnica muy interesante en estos dos grabados, que normalmente se entienden como una pareja, puesto que en este primero, donde en principio nos recuerda mucho al 3 de mayo y a simple vista lo único que está mostrando es la frialdad de los soldados napoleónicos a los que ni siquiera vemos la cara y el sufrimiento que se refleja en los españoles. Sin embargo, entre las piernas de uno de los que va a morir, podemos ver a un español que está a punto de acuchillar a muerte a un soldado francés, mientras otro español se lo está sujetando.
y por detrás también tenemos más cuerpos de soldados napoleónicos que los españoles han ido matando. Y esto que aquí aparece en el segundo plano se lleva al primero en el siguiente, donde vemos aquí a un patriota, como decía, que en este caso se asemeja mucho a la imagen de la muerte con su guadaña, que está a punto de matar a alguien que pide piedad. Entonces es una visión bastante diferente a la de los patriotas españoles que idealizaban estos autores ingleses, ya como presentaban la causa de España como un ejemplo de heroicidad, patriotismo, valor. Es todo lo contrario. Esto también se ve en las obras más conocidas de Goya, aunque de una manera más sutil, pero bueno, no tenemos tiempo para entrar en ello hoy, y tampoco añade mucho. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, antes he comentado que la obra de Wordsworth sobre la guerra era bastante interesante para compararla con Hemans y Goya. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, durante el siglo XX en España, ambas representaciones se presentaron como complementarias en diferentes contextos. Hoy me voy a centrar en la guerra civil, como veremos ahora. Esto puede parecer un poco inverosímil a raíz de lo que acabamos de ver ahora de Goya, cómo se pueden presentar ambas visiones como complementarias cuando los grabados de Goya nos están denunciando precisamente los horrores de los conflictos, los horrores del conflicto en ambos bandos. Pues bien, la apropiación y la reinterpretación son dos prácticas muy comunes en la historia del arte, particularmente en momentos de especial relevancia, como va a ser en este caso la guerra civil, donde es muy frecuente que algunas obras experimenten un proceso de contextualización y resignificación, de manera que se proponen nuevas lecturas mediadas ideológicamente. De este modo, desde principios del siglo XX en España, justo después del desastre de Cuba, se empezó a presentar a Goya como un artista nacional, y su visión crítica de los españoles en la guerra no casaba con esa visión de un artista nacional, que iba a servir para relanzar esa idea de patriotismo y de identidad nacional. Entonces lo que se hizo fue resignificar y descontextualizar las obras de Goya, que criticaban a los españoles, por medio de una carta. Una carta en la que, según la cual el propio Goya se habría dirigido al gobierno de la regencia una vez acabada la guerra de la independencia y habría pedido él mismo un encargo para presentar la heroicidad de los españoles frente a Napoleón. Pero es una carta cuyo paradero es desconocido, que nunca ha sido verificada y que gran parte de la crítica propone que es falsa, simplemente porque si miramos a la serie de grabados que acabamos de comentar, y si miramos incluso a sus dos lienzos, el 2 y el 3 de mayo, es muy difícil de creer que quisiera conmemorar la heroicidad de unos españoles a los que estaba criticando por su salvajismo. Y como digo, esto fue especialmente importante durante la guerra civil también. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento las obras de los poetas ingleses que hablaron sobre España se comenzaron a usar también para hablar de la guerra civil española en términos de la guerra de la independencia y recordar ese pasado histórico, algo parecido a lo que ya había hecho Hemans en sus poemas. Como no tenemos mucho tiempo, a modo de ilustración, la revista Hora de España, una revista de corte republicano que fue muy importante en su época, publicó en 1938 dos poemas de William Wordsworth que precisamente hablaban sobre la guerra de la independencia, traducidos por Luis Cernuda y Stanley Richardson, que servían para un poco eso, para levantar la moral de los republicanos, recordándoles ese pasado histórico de los españoles que habían derrotado al imperialismo francés, para decirles que ellos también podían derrotar al fascismo. Además, esta revista es muy importante porque se incluyó también ahí un artículo que formaba parte de una serie de artículos escritos por Ramón Gaya, un pintor y ensayista, donde las obras de Goya sobre la guerra de la independencia también se usaban para hablar de la guerra civil. Otros ejemplos interesantes, en el caso de Goya es lo más llamativo, el diario ABC, por ejemplo, en 1936, que por aquel entonces era republicano y de izquierdas, incluyó en su portada uno de los grabados de Goya, el grabado que, como hemos visto antes, se usaba para denunciar la brutalidad de los españoles. Sin embargo, se significó como una visión de heroísmo invencible, de defensa a ultranza de España. De nuevo, asemejando esa lucha de la guerra de la independencia con la lucha contra el fascismo. De manera que ambas visiones del conflicto, que en principio eran opuestas, en este contexto particular se presentaron
como complementarias, hablando de la guerra de la independencia en términos de la guerra civil. De manera que simbólicamente se presentaba a Napoleón y su tiranía como un simbolismo de Franco, y se presentaba a las guerrillas y patriotas españoles que los ingleses habían ensalzado como referentes del bando republicano que iba a derrotar al fascismo en España. El problema está en que en este espacio discursivo politizado se dejó que las visiones de Wordsworth y Goya participaran en un debate. ¿Pero qué pasa con Hemans? En su día fue, como hemos dicho, mucho más famosa que Wordsworth. Tuvo un mayor éxito comercial y sus poemas, de hecho, ensalzan mucho más a los españoles, son mucho más visuales, más sonoros. Se podían haber usado de la misma manera en este contexto para haber levantado la moral de España. ¿Pero por qué no se hizo? Simplemente porque era una mujer. ¿Eran más visuales los poemas de Wordsworth? No, simplemente es porque era una mujer y una sociedad misógina que estaba intentando despertar un sentimiento de unidad, pues parecía que no podía usar a la obra de una mujer para hacer lo propio. Y lo que contribuyó es que la obra de Hemans cayó en el olvido, sobre todo la obra sobre la guerra de la independencia, y con ella también cayó en el olvido parte de la importancia que España había tenido en el siglo XIX. Pero me gustaría terminar simplemente por comentaros que a pesar de su fama y reconocimiento mientras vivía, Hemans también se tuvo que enfrentar esa actitud misógina. Entonces, también relacionando esto un poco con el tema del seminario. Como os he dicho antes, Byron le tuvo bastante envidia porque se le adelantara y fuera la primera que publicó algo sobre la guerra de la independencia. Y esta es en una carta que le escribió Byron a su editor, le comentaba lo siguiente sobre Hemans, y con esto acabo para daros que pensar. Decía lo siguiente: no odio a la señorita Hemans, pero si se dedicase a coser calcetines en vez de a coser versos, sería mucho mejor para todos. Muchas gracias. Vale, igual más que una crítica, ciertamente la novela representa esta realidad, porque los padres de Coraline en la novela, los dos trabajan, en ningún momento dicen de qué. En la película dicen que son botánicos y están escribiendo un catálogo de botánica, entonces están siempre en casa pero están siempre ocupados. Y en un principio la sensación que da es esa, de padres que están desatendiendo a la hija porque están los dos trabajando, entonces no es esa madre tradicional que está en casa ocupándose de la hija. Sí. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, porque luego al final Coraline, por mucho que se queje de esto, después de todo lo que le pasa en el otro mundo, luego cuando vuelve ve a sus padres también con otros ojos, y además que también se demuestra que luego los padres tienen algún detalle con ella, que cuando por fin terminan el catálogo pues le compran alguna cosa o pasan más tiempo con ella, o sea, como que eso solo ha sido algo temporal en un momento que han tenido mucho trabajo. Porque también, de hecho, la representación de la otra madre representa un poco más la madre más tradicional, porque está siempre con el delantal,
sí que estaba maquillada, con vestido, mientras que su madre normal suele estar pues con jersey, más con ojeras y trabajando. Entonces esa otra madre, lo que parece que Coraline necesita o busca en un principio es esa madre entregada, que está todo el día igual en la cocina o en casa o encargándose solo de la hija, pero luego sí, exactamente, es como una crítica igual a ese estereotipo, porque luego ya se da cuenta de que eso no es lo que ella quiere, no es lo que ella necesita. Sí, ciertamente también, como también había comentado, en un principio la literatura infantil y juvenil ni siquiera era considerada literatura, o sea, simplemente eran historias para niños que servían a un propósito que era enseñar, moralizar, entretener, eran un instrumento de apoyo para las clases, o cuentos con una moraleja para que los niños supieran lo que tenían que hacer o no tenían que hacer. Y es en las últimas décadas cuando ya por fin hay algunos autores que se han atrevido a reivindicar que estos textos tienen potencial de ser obras artísticas completas, porque dentro de la literatura infantil, como en cualquier otro ámbito, hay buena y hay mala, y hay libros que ciertamente solo sirven para enseñar o para moralizar, y luego hay libros que verdaderamente igual en vez de buscar simplemente eso, moralizar, simplemente buscan eso, pues ser una obra de arte, ser una obra literaria, ser compleja, hacerte pensar, no decirte tienes que hacer esto o no tienes que hacer lo otro, sino ¿tú qué crees? O ¿tú qué opinas? Entonces creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en ese respecto, pero porque hay muchos campos pues sin estudiar todavía y tal, pero que precisamente pues hay mucho campo para que otros investigadores o incluso yo en el futuro pues podamos sacar un poco de miga de todo eso. Pero cuando estudiamos los poetas solo estudiamos hombres, entonces me acuerdo mucho que hayas hablado sobre el éxito comercial tan grande como Elizabeth. ¿Puedes hablarnos un poco más? Sí, claro. Gracias por tu pregunta, Inés. La verdad es que es curioso, porque cuando estudiamos el romanticismo británico tampoco... Si se ha pillado de tiempo, claro, lo más importante es dar los grandes nombres, pero sí, Felicia Heckman fue una de las más prolíficas, como he dicho, y más famosas en su tiempo. Lo que se derivaba principalmente de su situación familiar. Tenía a cargo 5 hijos, necesitaba un flujo constante de dinero, entonces necesitaba escribir mucho para publicar mucho, para ganar mucho y poder mantener a su familia. Esto es interesante también porque esto le llevó a que ella misma no estaba a gusto con la calidad de los poemas que publicaba. Porque claro, tenía que cumplir una serie de fechas de entrega para que el dinero le fuera llegando y poder proveer para su familia. Entonces, pero como era tan inteligente y tan brillante, se le ocurrió una estrategia comercial muy buena. Ella publicaba los poemas en las revistas, poemas que no le acababan de gustar, de manera que obtenía el dinero de ese momento, y luego continuaba trabajando en ellos y los publicaba en formato de libro. De esta manera tenía por la misma obra el doble de ingresos y así además podía llegar al doble de gente, aquellos que compraban los libros y aquellos que leían las revistas. Y sí, pero también es muy interesante también, aunque bueno, no tenemos tiempo para ahondar en ello, pero el hecho de que ella misma no vivía en Londres durante su etapa más prolífica, vivía en Gales, pero aún así mediante correspondencia se encargaba de presionar a los editores para conseguir las condiciones más ventajosas. Y de hecho, tras su salto a la fama, la mayoría de sus publicaciones eran con John Murray, que era uno de los editores más famosos y más reconocidos en Londres, el editor de Byron también. Y sí, la verdad es que tuvo bastante buena cabeza para saber cómo publicar y cómo ganar dinero para mantenerse. La luna de toda la vida era siempre posible para ver cómo los españoles sufrieron esas crueldades y esas crueldades por parte de los franceses. Entonces era como casi imposible mirarlos sin tomar nada.
De hecho, Susan Sontag tiene un libro que es Sí. Caribe de Nubanas, en el que hay un soldado francés con su avioneta y hay una persona española, un hombre que está armado, ¿no? Y entonces, de una forma así como muy casual, pues está mirando, ¿no? Es pues, cómo miramos los demás. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo esta interpretación, que parece ser que, ¿no? Pues, que avanza mucha gente de que son grabados que no podemos olvidar de la sociedad de los estadounidenses afrontar los franceses en la ciudad de Guerrilla representó la violencia por parte de los humanos con todas esas acciones. Eso es una algo habitual. Sí, bueno, nosotros precisamente, aparte del mito patriótico este que se generó a raíz de la supuesta carta, también es parte por un poco del etnocentrismo, que es lo que comentabas. Claro, siendo españoles todos esos grabados y ves sobre todo ese que nos recuerda al 3 de mayo y dices, bueno, esto es, está denunciando los horrores de la guerra, pero lo que denuncia son los horrores en ambos bandos. Y de hecho, en el libro que comentabas de Susan Sontag hay una cita muy brillante, que la quería haber incluido, pero bueno, no he tenido tiempo, en el que comenta también cómo esta serie de grabados es precisamente una crítica a los horrores de la guerra en su sentido más amplio. Y Sontag lo llega a interpretar como una crítica a los horrores de cualquier guerra, los horrores que tienen lugar en los dos bandos beligerantes y cómo repercuten en la población que lo sufre también. Y llega a decir que la obra de Goya es lo más representativo de lo que es una guerra, porque una guerra destroza, una guerra rompe familias, una guerra acaba en la muerte de todos. Y sí, pero bueno, el problema con los grabados es eso, que como hay unos denuncian la crueldad en un bando y otros denuncian la crueldad en otro, es muy fácil descontextualizarlos y resignificarlos, simplemente centrándose en los que denuncian la crueldad de los franceses. Pero aún así, como he ilustrado, incluso con razón o sin ella, vemos como en el fondo sigue denunciando también los horrores en el otro bando, y como la relación que hay entre ese grabado y el otro, creo que son los más representativos de toda la serie para entender cómo es una crítica tanto a un bando como al otro. El clima está traducido así, más o menos universalmente, es accesible a la España. Sí, en general es muy accesible. A no ser que te pongas a buscar igual algún relato corto de los inicios o algo así, o algún igual novela ilustrada o libro ilustrado, que igual esos son un poquito más difíciles de encontrar. Es de tanta fama universal que está traducido no solo al español, sino a muchísimos otros idiomas, y en cualquier librería es muy fácil encontrar los que he hablado hoy, tanto como Coraline, el libro del cementerio, los cómics de Sandman, American Gods, o sea, es muy fácil acceso, sí, porque es un boom comercial también. Entonces, Neil Gaiman no solo es reconocido como escritor por la calidad artística de sus textos, que gana muchos premios, siempre que escribe algo recibe algún premio y tal, sino que además es un gran escritor también de ventas. Entonces, claro, eso también influye mucho a que interese traducirlo y que esté accesible al público general. En el caso de Hemans, ¿quieres decir particularmente? Sí, bueno, de los demás sí que es bastante fácil hoy en día. Desde los años 70 han proliferado las traducciones, y sobre todo en la década de los 2000 cada año prácticamente se salía un nuevo volumen en antologías, y en el caso de Wordsworth también encontramos volúmenes dedicados en exclusiva al autor. Pero lo que respecta a las poetas, sí que es más difícil encontrarlas en traducción. Uno de los libros que hay en la fotocopia, el que es precisamente de Agustín Coletes y Alicia de Raspla, Libertad frente a tiranía, en ese sí que se incluyen las obras de Hemans y de alguna otra poeta anónima de su tiempo sobre España. Pero en general, salvo Mary Shelley, figuras románticas femeninas sí que es más difícil encontrarlas en traducción.
Hombre, yo creo que la principal razón, o lo quiero pensar, es que se introdujo el personaje de Wybie y quizás es darle esa importancia dentro de la historia para que la película llamara más también la atención de los niños. Porque, claro, una vez más tenemos que pensar que la película se hace para ganar dinero, más que solo por el arte. Entonces, igual si presentamos una historia con una niña protagonista, con una madre, con una otra madre, en la que todos los personajes realmente relevantes y principales son femeninos, puede que a muchos niños, a todo el público igual masculino e infantil, no le llamara para nada la atención ir a ver esa película, que lo vieran y dijeran, va, es que esto es una película para niñas o una película de niñas. Entonces así, al introducir el personaje masculino, están llamando a todo ese público masculino también para que vaya a ver la película. Entonces creo que en un principio es un cambio totalmente consciente hecho con esa intención, con la de llamar al público masculino. Si luego también de fondo está pues esa figura de la mujer como alguien que tiene que ser rescatada, o este objeto paciente en vez de objeto agente, que igual eso esté ahí en el link subconsciente sin querer saberlo ellos, pues también creo que puede ser. Pero creo que principalmente la razón puede ser esa, simplemente llamar más al público masculino. Aunque también es que también se realizan otros cambios, porque el cine de Hollywood o cine americano tiene mucho a domesticar en general, y de hecho Gaiman es británico, la historia de Coraline en la novela está situada en Inglaterra. Sin embargo, la película está situada en Estados Unidos y se hace más de una referencia a que Coraline es de Michigan y que no sé qué, muchas referencias, muchos toques americanos, ¿no? Entonces creo que es un poco todo, traerte un poco una historia que es distinta, que rompe un poco, que se intenta alejar o hacerte pensar, y traerla a todo tu campo cómodo, doméstico, tanto igual por cuestiones ideológicas como por cuestiones comerciales.